Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Sapotecmas, yo soy Román Alboix y hoy vamos a continuar con más alquimia. Bueno, la alquimia y la astrología se remontan a la prehistoria y se consideran ciencias reveladas. Los dioses tendrían la esperanza de que así el hombre pudiese volver a su estado inicial. Los rabinos conservan historias de que el ángel de las puertas del jardín del Edén habría enseñado cábala y alquimia a Adán. Así cuando estuviera masterizado como raza, enseñándole a sus sucesores la sabiduría secreta, la maldición del fruto prohibido desaparecería y el hombre podría volver al Edén. En Génesis 3:1 se nos dice que se pusieron encima vestidos de piel. Adán y Eva, esto quiere decir que tomaron cuerpos físicos. Así, la astrología y la alquimia fueron las ciencias sagradas, fueron dadas en los mundos bajos como astronomía y química, las formas groseras de las otras. Cuando hablamos de la caída de Adán y Eva, hablamos de una caída a lo físico. Las almas etéreas se visten con cuerpos físicos. Esto es una forma de entender el mito. He hablado ya del canal de la otra forma de entender el mito, en la que está el aspecto de la serpiente y los ángeles caídos y demás. La química y la astronomía no son capaces de traspasar el velo de Isis, ya que solo estudian la parte material y eliminan todo lo metafísico. De hecho, en cierto momento, alrededor del iluminismo, de la ilustración, las ciencias y la filosofía se separan sus caminos, formando dos ramas de estudio que no logran reconciliarse, cuando el secreto comienza por trabajar con ambas ramas a la vez. Notar en este sentido que los alquimistas o los pensadores más famosos eran doctores en ciencia y filosofías, y Paracelso, Agripa, John Dee o el mismo Newton o incluso el mismo Leibniz. Esto es en parte el secreto del segundo arcano del tarot, de la sacerdotisa, quien simboliza Shekinah y guarda los secretos del templo de Salomón, del templo. El tarot es alquimia con dibujos. Complétese esto con lo que hablaba también en el vídeo de Baphomet, tanto como lo que mencionaba anteriormente sobre el vídeo de demonología, en el que explico la otra forma de entender el mito de la creación, que sea el mito de Adán y Eva o el de Ashkiembla, un mito recurrente que se puede considerar un secreto iniciático. El secreto yace en las preguntas: ¿qué es la vida? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la fuerza? Los antiguos dedicaron sus templos a estas cuestiones. Pero, ¿cómo sabemos si obtuvieron o no la respuesta si desconocemos los secretos de los símbolos alquímicos? Paracelso al menos solucionó una parte cuando apuntó: el saber está enterrado por sobre toda la tierra. Esto es la frase de la fórmula vitriol que ya vimos en el vídeo de Baphomet. Vista interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem. Visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Se considera que la alquimia, como la conocemos, viene de Kem, por Hermes Trismegisto,
quien llevaría a la tumba sus secretos escritos en el valle del Hebrón, enterrado con los patriarcas. Hay dos versiones sobre el descubrimiento de la alquimia. Una es la de un sabio de Arabia y la del descubrimiento de Alejandro Magno, con una historia sobre árboles parlantes, que no voy a entrar mucho al detalle, pero él fue a hacer unas preguntas sobre el futuro a un oráculo, y este le llevó a una arboleda donde había árboles que hablaban. Es una historia que podéis encontrar por internet fácilmente, está escrita en muchos sitios. Si tomamos esta historia por real, debemos apelar a la simbología. Primero aclarar que es muy probable que un episodio así ocurriera a Alejandro Magno, es decir, un episodio en el que él fuera a ver un oráculo. En aquellos tiempos era algo común, pero es posible que la rimbombancia del mismo sea fruto de la leyenda, y desde luego el encuentro fuera más simple y sobre todo más discreto. Los árboles, los llamados árboles parlantes, que se describen con hojas de oro para aquellos que simbolizan al sol y con hojas de plata para aquellos que simbolizan la luna, probablemente fueran tablones de madera, que era una técnica muy utilizada en aquella época, después de las tablas de piedra y barro. Y estos tablones estarían escritos o grabados con letras y símbolos por los que se evocarían dichos oráculos, de la misma forma que en Europa estaban las runas. Retomando el tema principal, sobre el origen de la alquimia, cabe mencionar la Atlántida y cómo se perdió todo o casi todo. La negación histórica y de los historiadores de la existencia de la Atlántida es clave en la dificultad de entender la alquimia, sus símbolos y su origen. El bien más preciado y el secreto mejor guardado por los sacerdotes atlantes sería el Arcanum Arcanorum, que quizá nos suene de cuando hablé sobre la masonería y su simbología. También se le puede llamar el Gran Arcanum. Arcanum Arcanorum se traduce por el secreto de secretos. Cuando el continente, refiriéndome a la Atlántida, se hundió, los hierofantes del misterio del fuego llevaron las fórmulas a Egipto, donde estuvo durante siglos en manos de filósofos y sabios, pues por ejemplo Pitágoras o Platón, o los patriarcas que se describen que fueron a Egipto. Despacio, la alquimia se ha ido mudando a Europa, donde se preserva de forma intacta, al menos en la parte que haya podido llegar aquí. Esto lleva a la tabla esmeralda de Hermes, de nuevo, como principal fuente de conocimiento alquímico y hermético, aunque aquellos que niegan la historia de Hermes y la encajan en la mitología, a Hermes como un personaje mitológico, marcan el origen de la alquimia en los ángeles caídos, que nombra Enoch, estos de los Nephilim y demás, y cómo enseñaron a las mujeres humanas dichos secretos. Esto es lo que menciono en mi vídeo sobre demonología, lo que explico en ese vídeo. Esto es otra visión, simplemente. A fin de cuentas son alegorías de lo mismo. En un mito es el de Hermes, todo comienza porque Adán y Eva descienden. En el otro mito, tomando la versión de Enoch, es porque los ángeles caídos descienden. Siempre hay algo que desciende, todo muy platónico. Aún así, estos secretos mostrados en las mujeres humanas por los ángeles caídos habrían ido a parar de igual manera a Kem, que es Egipto. Kem es Egipto. En la misma Biblia, Egipto es mencionado como la tierra de la oscuridad, históricamente por el color de su suelo. Religiosamente ya podemos entender el porqué.
Este sobrenombre se extendió hasta su secreta ciencia, la alquimia, a la que se comenzó a nombrar como las artes oscuras, no por malvada, sino por su secretismo y sus oscuros procesos. En la Edad Media, la alquimia no solo era una ciencia y una filosofía, sino también una religión. Ocultaron sus mensajes para los iniciados en la parábola de la fabricación del oro, que les llevó a ser presa de mofa incluso en nuestros días. La alquimia es un triángulo, o es, más correctamente sería decir, es triángulo. Una ciencia de 3 puertas. Su símbolo es 3, de 3 veces 3, que por ejemplo también encontramos en la 9ª runa Hagal. Es 3 elementos, el azufre, el mercurio y la sal, o 3 elementos o 3 procesos en 3 mundos o esferas, la materia, el espíritu y el alma. El grado 33 de la masonería encierra este secreto de 3 veces 3. 33 es 3 veces 3, que es 9. El número del hombre esotérico y el número de las emanaciones de la raíz del árbol divino. Es de la Cábala, el Yggdrasil con sus 9 mundos o el roble druida. El 9 es también el número de mundos regados por los 4 ríos que se escapan de la boca divina como verbum fiat, esto de Juan 1.1 y el Génesis capítulo 1. La alquimia es la ciencia de la multiplicación, como la de los panes y los peces. Está fundamentada en el fenómeno del crecimiento. Nada de la nada viene, pero la alquimia no es el proceso de creatio ex nihilo, sino de incrementar lo que ya existe, de multiplicar la potencialidad. Esto se aplica con el as en el tarot, o se explica con el as en el tarot, que es pura potencialidad y se desarrolla en las cartas de su palo que le siguen. En los arcanos tenemos el 0, que es el loco, que aún no es nada. El loco solo cree. Si no salta, como él está en el precipicio, si no salta no puede conocer sus potencialidades. Requiere ese salto de fe. No puede convertirse en el mago si no salta, siendo el mago el arcano 1, el que contiene todas las potencialidades. El alquimista dice que en cada piedra está la semilla del hombre, y aquí con esto vamos a empezar lo realmente interesante. Y en cada hombre está la semilla de un universo que se expandirá de forma infinita. La piedra es la sal alquímica, la materia de la que se crea el hombre como potencialidad. Esto ya lo comenté anteriormente en el vídeo de Shiva. La piedra es 0 y el hombre es 1, no solo en términos del tarot, sino en el pitagórico, que de hecho da forma al tarot. Dios está dentro y fuera de todo, es decir, actúa en todo. Por tanto, de la misma forma que actúa en una semilla, actúa en todo lo demás. Así, cuando plantamos una semilla y le aplicamos el proceso adecuado, regar, luz, etc., lo mismo lo actúa de manera correcta, ocurre el proceso del efecto deseado. Lo mismo actúa con todo si se le aplica el proceso adecuado. En el hombre, en la roca o en el oro. Si plantamos la semilla de oro en su sustancia adecuada, que son los metales básicos como el plomo, y se le aplican los procesos alquímicos, debería funcionar. Dios es todo y se manifiesta con infinitas formas, como los infinitos atributos de la sustancia de Spinoza. Es entonces la semilla primordial plantada en el universo, la materia esencial.
La expansión de Dios por todo el universo es el tintar, la tintura alquímica, no la tintura, sino el efecto de tintar. El conocimiento de esto activa la regeneración, que es otro proceso alquímico, y el efecto en la materia es la transmutación. La sabiduría no puede ser impartida a un idiota, pero sí a un ignorante. El idiota carece de la semilla inicial, el ignorante no sabe que la tiene. Así, el filósofo es un ignorante que ha proyectado, siendo proyectar otra operación alquímica. Bien, resumiendo esto un poco, podemos decir que el arte es el proceso de aprender. Los metales base son el cuerpo mental de la ignorancia perteneciente a uno, que hay que aplicar los procesos alquímicos. El oro puro es la sabiduría, o lo podemos relacionar con Jokmah en la Cábala. Y tintar es comprender, que lo podemos asociar a Binah en la Cábala. Aquellos que estén acostumbrados a escucharme ya sabrán qué es Jokmah y qué es Binah. Con el proceso alquímico, el hombre pasa de ser un animal de solo instintos a una chispa de luz divina. Simplemente de la que tiene en sí mismo, que comenzará a brillar, pasará de metal base a puro oro. Estos procesos ocurren a nivel mental y espiritual. La tercera esfera, la material, que comentaba al principio, que además es más grosera, usará analogía para su transformación. Recordar que analogía es el único mediador posible entre lo infinito y lo finito. De esto se deriva la expresión hermética, lo que es arriba como lo que es abajo y viceversa. La analogía relaciona todos los contrarios. Por eso la analogía es o las analogías o las correspondencias en el ritual de magia y la necesidad del mismo ritual, pero el ritual solo surte efecto cuando se comprende todo esto en profundidad. La analogía es la clave de todos los secretos de la naturaleza. Y es que no es la naturaleza mismamente Dios, Deus sive natura. Lo que es verdad en lo superior, lo es también en lo inferior. Lo que ocurre en el universo ocurre igual en el hombre. La relación entre el macrocosmos y el microcosmos unidos por Tiferet, o por el Baphomet, o por el Cristo, o por el Buda, o por aquello que se ajuste a tu manera de entenderlo. En ocasiones el alma necesita redención o perdón, y esto es importante que lo entendamos para que no se nos confunda y no caigamos en habladurías. Ese es un proceso alquímico diferente, la redención es un proceso alquímico diferente y que debe ser hecho antes de plantar la semilla. La preparación de la tierra, se podría decir. De hecho, entre los antiguos precristianos, la purificación de la tierra y el ritual de purificación de las personas se hacía en la misma fecha antes de plantar. Este tipo de cosas no es porque se les ocurrieran así, sino porque el chamán era un tío listo y sabía lo que tenía que hacer con la gente, sabía cómo dirigirlos para que todo funcionase bien. De hecho, eran sociedades mucho más sanas. Solo decir que cualquier concepción religiosa de la redención es errónea. El secreto o misterio de esto se halla en el mito de Sísifo, de que quizá hable en algún momento, el mito de Sísifo y de la piedra. De cualquier manera, la redención y su concesión solo la puede aplicar uno que ya sea oro puro, y el secreto de esto no es revelado en círculo alguno, menos al estudiante y menos al profano.
Lo mismo que el idiota no puede obtener la sabiduría porque carece de semilla, este tampoco puede obtener la redención. La semilla ya está en el universo antes que el individuo. El universo es el útero de la Virgen del mundo. Ya podemos decir, lo he mencionado en otras ocasiones, Perséfone, Freya, Isis, María, en sí la figura de Core Cosmos. Como cualquier semilla, existe mientras la planta existe, en un bucle que pudiera no acabar. A ver, entiéndase, un girasol crece de una semilla, la semilla cae y crece otro girasol, y así continuamente. Lo mismo que la analogía del girasol, la semilla de oro que crece en la diosa se alimenta del sol, el padre y el gran alquimista. Y nosotros, los humanos y todo lo que está creado, somos sus frutos, que renuevan a la madre, al padre y al universo en un ciclo que podríamos confirmar como infinito, al menos desde nuestra perspectiva. A la vez, podemos afirmar con esto que todo crece constantemente y todo se desarrolla en continuidad, incluso de manera necesaria, como diría Spinoza. Perséfone constantemente recoge semillas de Hades y vuelve a la superficie para que todo crezca. Freya Vanadis es preñada por Odín y abandonada, regando la tierra con sus lágrimas doradas, de la que crece la humanidad. Y estos son ciclos que ocurren, y estos son partes de pequeñas muescas de los misterios que estoy intentando explicaros aquí de una manera clara, o eso creo. Sin la madre, sin la Core Cosmos controlando al padre, el sol no se exterminaría y sería fácil para él volverlo a crear todo a partir del caos, como la respuesta que busca la ciencia al primer boom. A su vez, la madre necesita al padre, ya que ella carece de los efectivos que permiten que el proceso alquímico sea efectuado. Solo el padre los provee. Esto está muy bien ejemplificado en la película de Aronofsky, creo que es de Aronofsky, que se llama Madre, con Jennifer Lawrence. Incluso ahí tenéis la sustancia amarilla, que es el oro y tal. Es una película que os recomiendo, si os interesa esto. La semilla no solo contiene la parte del humano y todo lo que conlleva con él, sino que contiene una parte apropiada de todo lo que existe en el útero de Freya, de Isis, o en sí, de la madre. En el universo la semilla contiene una parte de todo lo que existe en el universo, una parte del sol, de los planetas, de las estrellas, incluso de aquello que desconocemos. Todo convive con nosotros, formando un infinito conjunto atemporal de unidades que necesitan unas de otras para subsistir, de la misma forma que Leibniz explicaría las mónadas, que también he explicado ya. De esta manera, la partícula más insignificante de, por ejemplo, el planeta Saturno, contiene también todo lo que existe, existió y existirá. El arte, la magia, es una copia de la naturaleza, de sus métodos, de los métodos de Dios. El mago habla su voluntad como la habla Dios en el Génesis 1, como la habla Brahma. El mago es consciente de esto y es por eso que guarda sus secretos de caer en manos equivocadas. El daño pudiera ser irreparable. De esta manera, sibilas, druidas, volvas, bitkis y todos los chamanes y brujos y demás ocultaron en mitos sus saberes, y los sacerdotes posteriores establecieron complicados rituales que desvelan estos misterios.
El proceso iniciático, el de conocer los misterios, es una analogía del proceso del carbón al convertirse en diamante. La aplicación alquímica y del arte son sistemas que ponen en términos temporales apropiados dichos procesos. Cabe tener en cuenta algunos relatos de la antigüedad como el de Sigfrido, el rey Arturo o el mismo Hércules, que podrían sugerir que cierta parte de la iniciación continúa una vez el alma se ha despojado del cuerpo. Esto también es muy platónico y muy hindú. Así se explica en la rueda del samsara, de hecho, o en el mito del Folkvang y el Valhalla, siendo este último, de hecho, bastante más claro al respecto. Podríamos decir incluso más exacto. James Campbell, y ya por terminar con una cita, James Campbell Brown resumiría todo esto bien en un tratado que él escribió sobre química y alquimia. El profesor de química de la Universidad de Liverpool escribiría lo siguiente: así, entonces, en la dirección general del alquimista, la que lleva a cabo en su laboratorio, tan lejos como puede, son los procesos que la naturaleza hace en el interior de la Tierra. 7 problemas principales ocupan su atención. Sean estos: la preparación del elixir para transmutar los metales base en oro, la creación del homúnculo, la preparación del disolvente universal, palingénesis o restauración desde las cenizas, preparación de spiritus mundis, o que entre otras cosas disuelve el oro, y la preparación del aurum potabile o el remedio universal. Bueno, esta ha sido una primera parte, de una introducción un poco más general sobre la alquimia, que debería de seguirle una segunda parte que, bueno, ya haré en su momento, porque yo lo que espero tener pronto terminado es el vídeo sobre Venezuela, el famoso vídeo sobre Venezuela. Pero pues no sé cuál de ellos estará la semana que viene. El primero que esté será el que suba. Así que, sin más, recordad que estas son las divagaciones de un ermitaño, pero la conclusión final es vuestra. Si te ha gustado, pues dale a like, comenta, comparte y todas esas cosas, y nos vemos la semana que viene. Un saludo.
Balejdu wachmatu. 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 If you are saying this incantation with me right now, if you feel what I feel, which is a feeling of I'm not alone, then well done. You are feeling the presence of Ashraf. I thank you, Ashraf, that you have come forward. I thank you that you are here and that you are omnipresent for all those that are viewing this video right now. I thank you, Ashraf, that you teach all those that are doing this incantation with me right now. For all of you who are new, please place your hand on the throne sigil of Ashraf. Stay at the sigil, visualize light coming from the sigil, and repeat with me. Balejdu wachmatu. 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 Allow us to feel you, Ashraf. Fill us with your power. Allow us to feel your energy. Come forward, Ashraf, and fill us. Thank you for being omnipresent. Thank you for hearing our prayer. Thank you for hearing our call. And thank you for guiding us. Thank you for helping us on this path. And thank you for opening us up spiritually and allowing us to hear you and see you more clearly. Balejdu wachmatu. 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 I thank you, Ashraf, for joining us. I thank you, Ashraf. I thank you that you are the only spirit that came through for all of us. And that if any other negative spirit came through, that you remove it from all of our presence. I thank you, Ashraf.